Rica, docentes, estudiantes y personas que nos acompañan de manera remota de todos los rincones de nuestro país, México y el mundo. Asimismo, un cordial saludo al licenciado Gregorio Javier Camacho Espinosa, quien nos acompaña desde México. Para la Escuela de Criminología es de gran agrado el poder dar por inaugurado uno de los eventos más importantes para nuestra carrera. La Semana del Profesional en Criminología, celebrada durante los últimos 10 años, una semana pensada en la conmemoración del Día Internacional del Criminólogo, a celebrarse el próximo 16 de noviembre. Nos unimos a la celebración de la gran valía que ha sido el poder llevar al mundo una de las ciencias interdisciplinarias que han existido, pero que sobre todo es una profesión que ha buscado ser un agente de cambio en la sociedad y en aquellas personas que más nos necesitan. Desde la criminología hemos transformado el conocimiento durante décadas. Sin embargo, cada vez se suman más profesionales que aportan nuevas teorías, pensamientos que nos acercan a la realidad de las necesidades humanas, la cual nos ha permitido evolucionar y olvidar que somos más que levantar cuerpos y perseguir delincuentes, como equívocamente nos veían anteriormente. Hoy nos hemos convertido en una profesión que lleva explicaciones del comportamiento humano y que sobre todo sale por una gran labor de acciones sociales que busca un mejor lugar en el mundo para todas las personas. Antes de dar inicio, les comento que por un tema de orden de las conferencias, las cámaras y los micrófonos se encuentran inhabilitados para no interrumpir al expositor. Sin embargo, podrán realizar sus consultas por medio del chat de la conferencia, las cuales las estaremos compartiendo con el expositor para evacuar las mismas. Con esto, paso a darle la bienvenida a nuestro primer ponente, al licenciado Gregorio Javier Camacho Espinosa, quien es criminólogo forense, licenciado en criminología, maestro en criminología y justicia penal por la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, diversos diplomados en búsqueda de personas desaparecidas, perfilación criminal, derechos humanos, investigación criminal, victimología y seguridad pública. Cuenta con diversas publicaciones científicas, se ha desempeñado como analista y perito en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Actualmente es experto independiente para la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Guanajuato, México. Licenciado Camacho, para la Escuela de Criminología es un placer tenerlo el día de hoy con nosotros y sin más, le cedo el espacio para que pueda compartir con nosotros todo su conocimiento. Amigo, licenciado Alejandro, muchas gracias por esta amplia presentación y sobre todo por la invitación que me hiciste llegar a este magno evento, ¿no? Es un evento sumamente importante, ya te lo decía yo en aquella respuesta que te di formal por correo electrónico a esta amable invitación. Es un evento de gran importancia porque justamente se suma y se hace visible esa colaboración entre dos países, entre México y entre Costa Rica, lo cual, como te comentaba, pues permitirá ir creando esta criminología comparada, ver qué prácticas se realizan en un país que quizás se pueden estar olvidando en otro o incluso se pueden estar mejorando en el otro cuando por acá en México o incluso en Costa Rica no estamos trabajando nada en ello como sucede en muchos casos, ¿no? A veces nos encontramos con prácticas dentro de la criminología que en muchos de los casos no conocíamos, parecen nuevas, pero que en algunos países llevan años poniendo en práctica, ¿no? Poniendo en marcha y que han dado excelentes resultados. Y justamente creo que este es uno de los objetivos de esta ponencia que vamos a tener durante esta tarde, ver qué se está haciendo por acá en México, pero que también ustedes me compartan qué es lo que están trabajando allá en Costa Rica. Hemos tenido tiempo de
de platicar durante estos años de amistad que tenemos. Sin embargo, pues nunca terminamos, nunca es suficiente el tiempo para platicar acerca de lo amplia que es nuestra hermosa criminología, y pues sobre todo en esta semana de la conmemoración del Día del Criminólogo, que está próximo a festejarse el día sábado 16 de noviembre, y pues es un orgullo para mí ser el primer ponente dentro de esta semana de la criminología, así que te agradezco mucho, amigo licenciado Alejandro Arias, y pues aprovecho aquí el espacio también antes de iniciar para enviar un saludo a Cristina Cambronero, y también a mi amigo Julian, que sé que por acá nos están viendo, y espero sus preguntas al final de esta charla. ¿Va a haber un espacio al final, amigo, para responder preguntas, o quieres que sobre la marcha vayamos respondiendo? Tú me Si indicas. gusta, usted me indica cuál es la dinámica que le gustaría. Si conforme van entrando consultas, voy solicitándole el espacio para hacerlas, o las dejamos para su ponencia y posterior hacemos consultas y evacuamos consultas. De Como se acuerdo, si sienta quieres más cómodo. sí, para mayor orden, si quieres lo dejamos para el final. Únicamente si ves que alguna pregunta no está bien contextualizada, dime más o menos dónde, en qué momento la plantearon para saber a lo que se refieren, porque en algunos momentos llegan preguntas que son en ese momento en específico, pero las dejamos para el final, ¿va? Perfecto. Muy bien, excelente. Pues vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todas y a todos de nuevo. Voy a permitirme por acá compartir pantalla para que puedan visibilizar una presentación que elaboré justamente para esta tarde. ¿Me indicas, Alejandro, si se ve únicamente o si hay algún problemita por ahí en compartir pantalla? La vemos perfecto y lo escuchamos perfecto. Excelente, pues vamos a iniciar entonces. Bien, de lo que vamos a estar platicando esta tarde es de la participación del criminólogo forense y también del victimólogo forense en aquellos casos de feminicidio y también en casos de desaparición de personas, que son dos fenómenos sumamente importantes, pero a su vez sumamente preocupantes, que se han presentado aquí en nuestro país, aquí en México, durante ya algunos años. En el caso de la desaparición de personas, pues ya tiene un poco más de años que se ha ido estudiando este fenómeno. En el caso del feminicidio, con esta legislación, vamos a decirlo, tardía que se presenta por acá en nuestro país, tiene un poco menos de estudios. Sin embargo, ambos temas son de especial importancia, y sobre todo para nosotros como criminólogos, porque en esta tarde vamos a platicar justamente acerca de la participación del criminólogo dentro de la investigación criminal, dentro de la investigación sobre estos dos fenómenos en cuestión. Estimado Gregorio, se me le silenció el micrófono por aquello. ¿Listo? ¿Ahí me escuchas? Fuerte y claro. Perdón, creo que fue un problema ahí al cambiar de diapositiva. Apagó el micrófono. Bien, les comentaba entonces, durante esta tarde, durante estos minutos que tenemos, me permitiré dividir esta presentación en cinco apartados. En un primer momento estaremos hablando acerca de criminología, dando una introducción breve a lo que es la criminología forense y cuáles son sus aplicaciones. En un segundo momento, brindaremos o abordaremos algunas generalidades acerca de la victimología, para posteriormente pasar a hablar acerca de la victimología forense y, de nuevo, las aplicaciones que ésta tiene en el sistema de justicia penal. En un tercer momento, ya a la mitad de la charla, estaremos platicando acerca del fenómeno de la desaparición de personas, asimismo sobre la legislación en la materia que se encuentra vigente en la actualidad aquí en nuestro país, aquí en México. Posteriormente estaremos hablando de el feminicidio como un fenómeno social que ha generado una gran preocupación
sobre todo en algunos estados donde ha iniciado lo que denominamos por acá en México una alerta de violencia de género y a través de la cual se tienen que tomar medidas específicas para atender tanto el feminicidio como otros delitos por razones de género. Ya platicaremos un poco acerca de ello. Y en un último momento estaremos hablando acerca de 3 elementos claves que nos ayudarán a entender cuál es el papel del criminólogo forense en la investigación de desaparición de personas y en la investigación de feminicidio también. Por último, no está incluido aquí en la lámina, eso fue de última hora, por ahí estaremos platicando acerca de pues, algunas recomendaciones que un servidor les brinda a quienes en este momento se encuentren estudiando la licenciatura en criminología. Una serie de recomendaciones dirigidas justamente a los estudiantes y que espero que les sirvan en un futuro, que puedan desempeñarse ya en el ámbito laboral una vez que egresen de su universidad. Así que vamos a dar inicio entonces. Bien, como les vamos a comenzar a hablar acerca de criminología y de criminología forense, ¿no? Y para ello vamos a remitirnos a 2 cuestiones básicas. En un primer punto, tenemos que conocer qué es la criminología forense y en un segundo momento cuáles son las aplicaciones que tiene la criminología forense. Y siempre me gusta empezar de un punto fundamental, de una cuestión básica, de una problemática incluso que se está presentando aquí en nuestro país. Como bien sabemos, la criminología en comparación con otras áreas del conocimiento, en comparación con otras ciencias, es una disciplina relativamente joven. Eso es un hecho, ¿no? Es una disciplina que apenas tiene, bueno, que tiene más de 150 años bien, pero que en comparación, como les comento, con áreas como las matemáticas, como la medicina, como la abogacía, incluso como el derecho, es relativamente joven y ha tenido cierto desarrollo que en un momento de esta historia del desarrollo de la criminología se vio limitado porque no había, vamos a decirlo, perfiles específicos que realizaran estudios en esta materia, sino que desde otras áreas del conocimiento es como se fueron realizando aportaciones y es como incluso en un inicio surge esta ciencia o esta área del conocimiento, la criminología. En ese sentido, actualmente en México presentamos una serie de problemas, ya que en temas como la cientificidad, temas como el objeto de estudio, temas como la metodología que se utiliza dentro de la criminología, asimismo como las aplicaciones o los alcances que puede ofrecer la criminología dentro de los diferentes ámbitos de aplicación, siguen siendo temas que generan una amplia discusión en la actualidad. Y en este sentido, únicamente por retomar uno de estos elementos que han generado cierta discusión, me referiré al objeto de estudio de la criminología. No sé en Costa Rica, pero por acá en México, pues hay una batalla campal entre los criminólogos y entre las diferentes corrientes de la criminología, entre los diferentes estudiosos de la criminología, por definir cuál es el objeto de estudio de la criminología. Y esto se observa a través de las diferentes definiciones que encontramos de criminología, desde aquellas que tienen mayor cantidad de años, que tienen incluso algunas décadas y que se siguen difundiendo hoy en día, que hablan o que señalan de manera particular que el objeto de estudio de la criminología es la conducta antisocial. En otras palabras, todas aquellas conductas contrarias a las normas sociales. Sin embargo, ha habido una serie de propuestas por parte de una gran cantidad de autores, de estudiosos de la criminología, que señalan en la actualidad que la criminología puede tener diferentes objetos de estudio y no limitarnos únicamente a las conductas antisociales. Algunos hablan, por ejemplo, de conductas desviadas, que te dicen, bueno, todo aquello que se aparte de la normalidad de esas conductas socialmente esperadas, constituyen justamente conductas desviadas. Y eso es lo que debe de estudiar el criminólogo. Además de ello, hay otros autores que te dicen, bueno, la criminología
debe de realizar un estudio amplio y de las diferentes vertientes, de las diferentes manifestaciones que tiene la violencia, o mejor dicho, las violencias en sus diferentes tipos, desde la violencia física, la violencia económica, la violencia patrimonial o incluso la violencia psicológica, así como en los diferentes contextos que la violencia se presenta. También hay otra serie, otro grupo de autores que dicen, bueno, la criminología debe de estudiar el delito, ¿no? Y entonces aquí es cuando surgen una serie de problemas, porque se piensa incluso que la criminología sigue siendo una rama del derecho penal, ¿no? Y erróneamente se tiene esta concepción en algunos ámbitos todavía educativos por acá en México. Además de ello, creo que el enfoque quizás más adecuado en los últimos años es de quienes afirman que la criminología debe de centrarse en el estudio de la cuestión criminal. ¿Qué es esto de la cuestión criminal? Todos aquellos elementos que rodean al crimen. ¿Qué elementos están rodeando al crimen? La persona que lo cometió, la persona que fue afectada a través de esta conducta, a través de este crimen, o en otras palabras, la víctima, y además los medios o los mecanismos de control social con los cuales contamos justamente para controlar ese tipo de conductas. Entonces, al hablar de la cuestión criminal, estamos hablando de un objeto de estudio mucho más amplio que considera diferentes elementos que son de suma importancia para nosotros como criminólogos. Y bien, una vez expresado lo anterior, por acá les incluyo una definición que en lo particular me gusta mucho sobre la criminología. Esta definición es presentada por el doctor Manuel Vidaurre Arechiga, eh, un doctor estudioso en criminología, por acá que radica en el estado de Guanajuato y que ha escrito diversas obras. Por ahí una obra muy recomendada, justamente la de Bases Generales de Criminología y Política Criminal, que es de hecho de donde por ahí extraemos esta definición. ¿Qué nos dice el doctor Vidaurre acerca de la criminología? Fíjense, pongan mucha atención, es una definición sumamente interesante y que incluye algunos elementos de importancia que ya hablábamos con anterioridad. Nos dice el doctor Vidaurre que la criminología es una ciencia. ¿Qué tipo de ciencia? Es una ciencia empírica e interdisciplinaria, porque participa el estudio o conjuga el estudio de diferentes disciplinas y que esta ciencia empírica e interdisciplinaria tiene como objeto de estudio 4 elementos. ¿Cuáles son estos 4 elementos? El crimen, el individuo infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo. Elementos que ya hemos referido en la diapositiva anterior, ¿no? Y que estaban relacionados con esto de la cuestión criminal, que ya les comentaba como un objeto de estudio de la criminología. Entonces, para el doctor Vidaurre Arechiga, además de ser una ciencia, la criminología tiene un objeto de estudio múltiple. ¿Y para qué sirve el estudio criminológico? Nos dice el doctor Vidaurre que este aporta amplia información acerca del origen, pero también acerca de la prevención y de cómo reaccionar ante el mismo. Por ahí estas últimas palabras nos pueden incluso sonar o podemos hacer una relación con lo que conocemos como la política criminal, ¿no? Que se centra justamente en la represión, en la prevención y en la reinserción como pilares fundamentales para cualquier política criminal. Así que, pues vaya, la criminología está ampliamente relacionada con diferentes áreas del conocimiento. Y bueno, una vez definido lo que es la criminología, debemos de definir ahora lo que podemos entender por forense, ¿no? En este sentido, si nos remitimos a aspectos etimológicos relativos al concepto forense, vamos a encontrar que forense hace referencia al foro y que el foro en la actualidad está haciendo referencia a los juzgados, ¿no? Que es donde se desarrollan esta serie de debates en relación a cuestiones que tienen que ver con la procuración y la administración de justicia. Pero ¿qué pasa con esto, no?
el doctor Eliseo Lázaro Ruiz, que es un reconocido criminalista y científico forense aquí en México del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en esta obra que vemos en pantalla que se titula Ciencia Forense y Contrainterrogatorio, nos dice que en la actualidad lo forense lo podemos entender como esa serie de conocimientos, primero que se encuentran oficialmente regulados, pero que también pueden ser aceptados por la comunidad científica y que de manera formal van a coadyuvar en la investigación de hechos y resultados con trascendencia jurídica. Esos tres elementos son sumamente importantes. Número uno, conocimientos oficialmente regulados. Aquí estamos hablando de todas aquellas ciencias o de todas aquellas disciplinas para las cuales hay estudios de licenciatura, básicamente, ¿no? O que las universidades contemplan dentro de sus planes de estudios algún estudio de licenciatura o de posgrado para esa área del conocimiento. Pero también es muy importante la segunda parte que nos dice el doctor Lázaro, que estos conocimientos son aceptados por la comunidad científica. ¿Por qué deben de gozar de esta característica? Aquí en México, y que es algo contrario a lo que sucede en otros países de Latinoamérica, disciplinas como la grafología, por poner un ejemplo, no gozan justamente de aceptación científica y son disciplinas que no se llevan a juicio. Estableciendo la diferencia entre grafología y grafoscopía, porque tengo entendido que hay algunos países donde a lo que podemos conocer como grafoscopía aquí en México se le llega a denominar grafología en otras latitudes. Pero básicamente a lo que nos referimos aquí en México con grafología es a este estudio de la escritura de una persona para determinar la personalidad, ¿no? Esto con palabras sencillas para que me entiendan rápidamente. Entonces, aquí en México, relacionado con esta aceptación por la comunidad científica, pues, ¿qué creen que sucede? La grafología no tiene aceptación por parte de la comunidad científica. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el tema del polígrafo, que llega a ser incluso violatorio a derechos humanos, pero que hoy en día el polígrafo se sigue aplicando, por ejemplo, en investigaciones en empresas o se sigue aplicando en los casos de unas evaluaciones que se realizan aquí en México para personal de seguridad pública, en algunos estados para personal de seguridad privada y en algunos sitios también para personal de procuración de justicia, llámense procuradurías o fiscalías, ¿no? Que es el examen de control de confianza, donde el polígrafo pues es un elemento fundamental que se sigue tomando en cuenta hoy en día. Pero la comunidad científica, al menos en el sector forense o haciendo referencia a las ciencias forenses, les digo, no se tiene una aceptación sobre el polígrafo o sobre la grafología, por poner únicamente dos ejemplos. Y bueno, nos dice entonces el doctor Eliseo que de manera formal estos conocimientos, estas áreas del conocimiento, van a coadyuvar a la investigación de hechos, ¿no? ¿Qué se refiere con que de manera formal? Pues básicamente que su trabajo se vea reflejado en las carpetas de investigación sobre los delitos a los que se refiera. O sea, en otras palabras, si eres una disciplina pericial, que en la carpeta de investigación conste un informe o un dictamen en la materia que tú estás trabajando. Y para ello existe la necesidad previa de que se requiera dilucidar ciertas cuestiones técnico-científicas que están por fuera de los conocimientos del juzgador o de los conocimientos de la población en general, y se requieren conocimientos específicos para realizar interpretaciones sobre los mismos. Entonces, bien, a ver, ahora que definimos lo que es criminología, ahora que definimos también lo que es forense, hace 14 años aproximadamente, a través de esta obra que se titula Forensic Criminology, se realizan algunas aportaciones por ahí muy importantes y que es una obra que recomiendo ampliamente para quienes desean integrarse justamente al estudio de la criminología forense. En esta obra, el autor principal de la misma, Wayne Peterick, dice que en los últimos años
la criminología forense puede llegar a comprenderse como aquel estudio científico del delito y de los delincuentes, y que ese estudio tiene el propósito de orientar, de dirigir todas aquellas actividades de investigación criminal y que tengan un interés legal. Y existe una cuestión muy interesante en este libro, que si nosotros comenzamos a analizarlo, hay aspectos como la perfilación criminal, hay aspectos como la victimología forense, por ejemplo, que dice el autor Wayne Peterick que forman parte de la aplicación de la criminología. Los invito a revisar este libro, les digo, está sumamente interesante. Y bueno, en ese sentido, recientemente, hace un par de años, por ahí realizando una investigación sobre las aplicaciones de la criminología, encontramos que estas aplicaciones se pueden resumir en las siguientes. Número uno, la elaboración de estudios en materia de perfilación criminal. Esa es quizás una de las principales aplicaciones que hoy en día puede tener la criminología forense. Sin embargo, pues aquí en algunos momentos llega a ser debatible la aceptación por falta, en algunos casos, de rigor metodológico de este tipo de estudios que pueden llegar a ser realizados aquí en nuestro país. Una de las aplicaciones, y que es la siguiente, en muchos casos no se le reconoce al criminólogo o no se reconoce justamente como una labor criminológica o como una aplicación de la criminología forense, es la valoración del riesgo de violencia. Y es que sucede algo curioso acá en México. Aquí en México existe un organismo en las diferentes entidades federativas que generalmente se denomina Unidad de Medidas Cautelares o las conocidas UMECAS, y estas unidades de medidas cautelares realizan un estudio que se titula un análisis de riesgos procesales. Y este análisis básicamente le sirve al juzgador para poder determinar las medidas cautelares que va a imponer dentro de un proceso penal, ¿no? O sea, en otras palabras, el juez le solicita a la unidad de medidas cautelares que realice una valoración del riesgo de violencia sobre la persona que se encuentra imputada en ese momento para poder determinar una serie de medidas cautelares a partir del nivel de riesgo que representa esta persona, ¿no? Eso es lo que se realiza. Pero les decía yo que no es una actividad que se le reconozca al criminólogo. ¿Por qué? Porque en las unidades de medidas cautelares hay más personas que tienen otras profesiones que criminólogos, ¿no? En las unidades de medidas cautelares hay abogados, hay psicólogos, hay sociólogos, hay criminalistas incluso, pero hay muy pocos criminólogos. Así que constituye, al menos aquí en nuestro país, una importantísima área de oportunidad y una fuente de empleo justamente las unidades de medidas cautelares. En cuanto al tema del análisis de vinculación de casos, es algo que recientemente han ido realizando, han ido materializando algunas fiscalías. ¿Qué es esto del análisis de vinculación de casos? Tenemos un caso A, tenemos un caso B, vamos a revisarlos, vamos a analizarlo, vamos a ver qué aspectos en común podemos encontrar entre estos dos casos para poder inferir que han sido cometidos por una misma persona, ¿no? Eso es lo que se realiza. ¿Cuál es el problema en muchos de los casos con la realización de este tipo de análisis de vinculación de casos? No es por ventilar a las fiscalías de acá de México, pero en muchos de los casos los agentes del Ministerio Público prefieren que los asuntos no se les acumulen. ¿Por qué? Porque esto representa mayor trabajo para su agencia. Y a veces dicen, oye, pues tengo 1,500 asuntos pendientes y tú me quieres enviar uno extra, ¿no? Porque ese asunto pertenece a otra agencia. Y tú al momento de hacer un análisis de vinculación de casos, pues me obligas a traer ese asunto y pues a hacer esta vinculación, ¿no? Y hacer esta acumulación de casos y pues eso me acumula aún más trabajo, ¿no? Y en muchos de los casos, pues se prefiere no dar tanta importancia a este tipo de análisis para no generar
más trabajo, que es una cuestión interesante, pero tiene que ver justamente con el contexto mexicano de las fiscalías y de la crisis forense que se vive aquí en nuestro país. Otra de las aplicaciones de la criminología es la autopsia psicológica. Si bien cuando vemos el título, quizás algunos digan, oye, Gregorio, pues estás equivocado. La autopsia psicológica, como el nombre lo indica, la debe de realizar un criminólogo. Pues bueno, yo le respondería, hay propuestas que dicen que la autopsia psicológica la debe de liderar un criminólogo. ¿Por qué? Porque la autopsia psicológica es un trabajo que se puede y quizás se debe realizar de forma interdisciplinaria por parte de un equipo de trabajo y mediante el trabajo que realice este equipo interdisciplinario que constará al menos de psicólogos, de criminólogos y de victimólogos, se llegará a determinadas conclusiones. Pero la recomendación es entonces que este equipo de trabajo tenga como líder, tenga como cabeza a un criminólogo. Y entonces en ese sentido, pues es importantísimo el papel del criminólogo para la realización de autopsias psicológicas. Y por último, una de las aplicaciones que podemos también encontrar de la criminología forense es la valoración del riesgo o, mejor dicho, la exposición victimal. ¿A qué me refiero con esto? En la actualidad, acá en nuestro país, por ejemplo, en casos de violencia en contra de las mujeres, que son atendidos generalmente por los centros de justicia para las mujeres, que son organismos que dependen en la mayoría de los casos de las fiscalías de nuestro país, se realiza una valoración del riesgo de la víctima. ¿Qué tan vulnerable se encuentra la víctima en su persona y en el contexto en el cual vive día a día? Y a partir de este nivel de vulnerabilidad, que generalmente se manejan 3 niveles, bajo, medio y alto, se pueden tomar acciones específicas para atender esa vulnerabilidad. Más adelante vamos a platicar un poquito acerca de ello. Más adelante, de hecho, viene una diapositiva relacionada. Sin embargo, no quería que se pasara por alto esta cuestión. Entonces, aquí podemos ver algunas de las aplicaciones que de manera general, todavía sin adentrarnos al feminicidio y a la desaparición de personas, pero que son aplicaciones que puede tener la criminología. Las disculpas, amigo Gregorio, pero se le volvió a silenciar el micrófono. Listo, ¿verdad? Correcto. Listo. Si es que cuando cambio de diapositiva, se silencian, no sé, algún errorcito por aquí, pero bueno, vamos a continuar. Gracias por avisarme, ¿no? Que luego me quedo hablando sin que nadie me escuche. Bien, segundo momento de la charla del día de hoy, victimología forense. ¿Qué es la victimología? ¿Qué es la victimología forense? Y sobre todo, ¿cuáles son las aplicaciones que tiene la victimología forense, que es un elemento de especial importancia del cual estaremos hablando en unos minutos? De manera muy general, la victimología, les digo, al menos aquí en nuestro país, al menos en el contexto mexicano, podemos entenderla como una rama de la criminología, pero esta rama se centra en el conocimiento de aquella o de aquellas personas que han sido víctimas de un delito. Aquí les pongo en negritas esto de aquellas personas que han sido víctimas de algún delito. ¿Por qué? Porque podemos, por ejemplo, encontrar a víctimas que han adquirido esta categoría de víctimas a raíz, por ejemplo, de un fenómeno natural y que no tiene que ver de manera directa con cuestiones criminológicas. Entonces, bajo esta perspectiva, hablando de una victimología criminológica, que es como algunos autores llegan a denominarla, podemos decir que esta victimología criminológica analiza desde diferentes perspectivas a las víctimas. ¿Qué elementos se pueden tomar en cuenta sobre una víctima? Aspectos, por ejemplo, biológicos, psicológicos,
socioculturales, pero también aspectos antropológicos. Y analizando, haciendo un análisis integral de estos elementos, de estas perspectivas sobre la víctima, podemos llegar a la realización de estudios integrales sobre las mismas. Y estos estudios nos van a ayudar a comprender elementos de suma importancia para comprender de manera general el delito. Y bien, de aquí justamente se desprende lo que conocemos como la victimología forense, que si a grosso modo podemos señalar que la victimología forense es esa aplicación o ese estudio victimológico con fines o cuando este estudio realiza aportaciones a la procuración de justicia, ¿no? En otras palabras, por ahí Brent Turby, a través de su obra Forensic Victimology, nos indica que la victimología forense es el estudio ideográfico y el estudio nomotético de las víctimas de delitos violentos con el objetivo de aportar cierta información para cuestiones forenses y de investigación. Pero ¿a qué se refiere con estos conceptos, no? Porque en muchas de las ocasiones llegan a generar dudas. ¿Qué es eso de ideográfico y qué es aquello nomotético? Para que quede claro y de manera muy simple, lo ideográfico se refiere al estudio individual. Esto es, al estudio de víctimas individuales. Al estudio de mi víctima A, que fue víctima de violencia familiar, al estudio de mi víctima B, que fue víctima de robo, al estudio de mi víctima C, que fue víctima de violación, al estudio de mi víctima E, que fue víctima de feminicidio, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? El estudio ideográfico son víctimas individuales. Por otro lado, el estudio nomotético se centra en la indagación sobre grupos de víctimas y las características que estas víctimas llegan a compartir en común. Por ejemplo, una investigación académica, una investigación universitaria que se centre en definir cuál es el perfil de las víctimas de feminicidio, ¿no? Por ejemplo. O que se centre en definir cuál es el perfil de las víctimas de robo en una determinada zona y en cierta temporada del año o en ciertos meses, ¿no? Esto es a lo que se refieren esta serie de estudios nomotéticos. Se van a centrar en el estudio de grupos que comparten características en común. A eso se refiere el autor con estos dos conceptos. Y a partir de esto, justamente la criminología, que tiene una historia más reciente todavía que la criminología. Nosotros sabemos que el estudio de la criminología se remite al siglo XIX, con los estudios de César Lombroso principalmente. Sin embargo, el estudio de la victimología se remite apenas al siglo pasado, a mediados del siglo pasado, con los estudios de algunos autores, por ejemplo, como Mendelssohn, que es uno de los exponentes más importantes de esa victimología del siglo XX. Y esa victimología se centró de manera exclusiva en el estudio de lo que podemos denominar esa pareja criminal que incluye al delincuente y a la víctima. En la actualidad, la victimología analiza diferentes elementos. ¿Qué elementos toma en cuenta la victimología? Por ejemplo, los factores de riesgo de victimización o los factores de vulnerabilidad. Y a partir del estudio de estos factores de victimización, se puede llegar a determinar, se puede llegar a inferir cuál es el riesgo de victimización que presenta esa persona. Pero también se puede abordar aspectos como las características de las víctimas, y es justamente a partir de esta caracterización de las víctimas que han ido surgiendo determinadas tipologías victimales. ¿Cuál es la cuestión acerca de las tipologías victimales? Que muchas de estas tipologías sobre víctimas, en algunos de los casos, llegan a resultar revictimizantes. Y esto, en lugar de sumar a este proceso de procuración de justicia, pues resta, porque presentando una
tipología de víctimas que resulte victimizante, que resulte contraria a derechos humanos, estamos revictimizando, estamos haciendo esta victimización secundaria hacia la víctima. Y les pongo un ejemplo, dentro de la tipología, que quizás es la más conocida, la tipología de víctimas de Mendelssohn, esta tipología establecía una serie de combinación, vamos a decirlo, relacionada con el grado de culpabilidad entre la víctima y entre el delincuente, partiendo de un delincuente totalmente culpable y una víctima totalmente inocente, y los grados de culpabilidad iban disminuyendo por un lado y aumentando en otro, a tal grado que dentro de esa clasificación de víctimas encontrábamos a víctimas totalmente culpables. Y pues, en la actualidad, hablar de una víctima que es culpable de lo que le ocurrió, o que estés diciendo que la víctima es la responsable de lo que le sucedió, es totalmente violatorio de derechos humanos. Entonces, mucho cuidado por ahí cuando utilicemos tipologías victimales. Bien, en otro momento, en otro punto, la victimología en la actualidad se puede centrar también en el estudio de los daños que ha padecido la víctima como consecuencia del delito, como consecuencia de esa victimización primaria. ¿Para qué sirve centrarnos en este estudio de los daños que ha sufrido la víctima? Para algo muy importante aquí en nuestro país, que es la reparación integral del daño, con todos los elementos que esta reparación integral conlleva, ¿no? Y que no es únicamente brindar terapia psicológica, como en algunos momentos pareciera, y como en algunas fiscalías lo hacen creer, incluso todavía en la actualidad, que dan o que solicitan al juez por ahí la reparación integral del daño, y pareciera que se remiten únicamente a esa atención psicológica, a esa atención terapéutica hacia la víctima. Y no, la reparación integral no es exclusivamente el tema psicológico, sino que es atender a la víctima desde un enfoque psicosocial, es atender a la víctima desde un enfoque integral, es ver todas las necesidades y todas las afectaciones que la víctima tuvo a partir de ese daño. ¿Por qué? Porque a través de la atención psicológica no le devuelves a la víctima su empleo, que probablemente perdió a partir del delito del cual fue víctima. Entonces, la reparación integral del daño va más hacia allá y tiene otros elementos que se deben de considerar, y pues, el criminólogo es un experto para determinar esos daños que ha sufrido la víctima, y pues a través de un informe el criminólogo o la figura del victimólogo pueden justamente determinar esos daños y cuál es la reparación del daño que se sugiere. En un cuarto punto, y esto tiene que ver con la situación y con las actitudes de la víctima sobre el sistema legal y sobre los agentes del sistema de justicia. Quizás esto parezca menos importante, pero vamos a adelantarnos un poquito en el tema de personas desaparecidas. Por acá en México tenemos un cuestionario que se utiliza para recabar información sobre la persona desaparecida, que generalmente lo conocemos como cuestionario AM o cuestionario antemortem, por eso las siglas de AM. Y este cuestionario, como les digo, sirve para recabar información de manera muy específica sobre la persona que se encuentra desaparecida. Y al final de este cuestionario hay una cuestión interesante, ¿no? Porque se le pregunta a la víctima qué es lo que la víctima espera a partir de ese proceso de investigación. Y quizás se van a sorprender, porque en muchos de los cuestionarios que me ha tocado revisar y que están incluidos en las carpetas de investigación de casos que un servidor ha revisado, que un servidor ha analizado, este apartado está vacío. Este apartado de las expectativas de la víctima está vacío. Y indagando un poquito más sobre ello, en muchos de los casos
los agentes, quienes son encargados del llenado de este cuestionario, pues prefieren no preguntarle a la víctima qué es lo que espera del proceso, ¿no? Hay quienes dicen, no, es que la puedo revictimizar. Oye, no, debes de conocer qué es lo que la víctima espera, ¿no? Del proceso. Porque hay víctimas que, sin duda alguna, esperan encontrar a su familiar con vida. Pero hay otras víctimas que a partir de cierto tiempo, pues ya lo único que quieren es encontrar a su familiar, aunque sea sin vida, pero saber qué pasó de él, saber cuál fue su destino, ¿no? De este familiar. Y muchas veces esa es la expectativa que se tiene, ¿no? Pero les digo, sorpresivamente, cuando es uno de los apartados más importantes de este cuestionario AM, en muchos de los casos no se llena, no se toman en cuenta las expectativas, no se toma de cuenta la actitud, la situación de la víctima en ese momento. Y bien, les decía, vamos a platicar un poco acerca de esto que se presenta en la actualidad y que tiene que ver con la valoración y la gestión del riesgo en víctimas y que es una aplicación específica de la victimología forense. Les decía yo hace unos minutos, actualmente en nuestro país, acá en México, en las diferentes entidades federativas, se cuenta con estas instituciones que se denominan centros de justicia para las mujeres y que es justamente en estas instituciones que se brinda esa atención integral a mujeres que han sido víctimas de algún delito, quieran o no denunciar. Eso es algo muy importante, ¿no? Puede ir la víctima, solicitar atención, pero si la víctima decide no denunciar, no está obligada a denunciar pues el delito del cual ha sido víctima, ¿no? Pero sí puede recibir atención, canalización, recomendaciones, asesoría, etcétera. Pero si la víctima decide no denunciar, pues es su decisión, ¿no? Tiene esa libertad. Y bueno, en estos centros de justicia para las mujeres, cuando llega una víctima, se sigue una guía de atención o una ruta de atención a estas víctimas y dentro de esta ruta de atención se realiza lo que es una evaluación del riesgo de la víctima o del riesgo de la usuaria, ¿no? Que es el concepto que se utiliza actualmente, se les denomina usuarias. Se hace una valoración del riesgo para ver cuál es el estado en el que se encuentra la víctima. Y esta valoración del riesgo nos sirve o se utiliza en sistemas de persecución penal estratégica justamente para priorizar determinados asuntos en los cuales la víctima se encuentre en un riesgo alto. ¿A qué me refiero con esto? Pues imagínense que la víctima ha sido golpeada por su pareja. Imagínense que la víctima, además de ser golpeada, ha sido incomunicada. En algún momento la pareja intentó asfixiarla y llega a ese lugar. Y además sabe que la víctima, que el agresor, que su pareja tiene armas de fuego en casa, ¿no? Y llega la víctima, le hacen esa evaluación de riesgo y al tomar en cuenta estos elementos que ya les comenté, pues determinan que la víctima tiene un riesgo o presenta un riesgo de violencia elevado, un riesgo de violencia alto y que ese nivel de riesgo de la víctima requiere que, por ejemplo, la víctima sea enviada al refugio de manera inmediata, porque la víctima no puede regresar a su casa porque se correría un gran riesgo de que sea privada de la vida. Y entonces, en ese sentido, la evaluación del riesgo en este ámbito, al hablar de esta violencia de género, de esta violencia en contra de las mujeres, permite determinar y permite diseñar un plan de seguridad para estas víctimas. Y como les digo, es una práctica que se lleva a diario en los centros de justicia para las mujeres. Pero hay otra aplicación específica y que quizás le suene más familiar, de acuerdo con modelos internacionales, y que tiene que ver con la perfilación criminal. La mayoría de
de técnicas, la mayoría de metodologías que han sido desarrolladas para la realización de perfiles criminales o de perfiles criminológicos, toman como un elemento fundamental la información sobre la víctima o el perfil victimológico. En ese sentido, por poner únicamente un ejemplo, lo que podemos ver en pantalla, hay ciertas metodologías como la de Jiménez que te dice que debes de tomar en cuenta 4 elementos básicos para realizar un perfil criminal de manera acertada. ¿Cuáles son estos 4 elementos básicos? Número 1, analizar la escena del crimen. Número 2, analizar el modus operandi y la firma. Número 3, considerar aspectos geográficos sobre la actuación del criminal. Y número 4, y muy importante, se deben de tomar en cuenta aspectos victimológicos. ¿Y para qué sirven? ¿Para qué sirve tomar en cuenta esos aspectos victimológicos? Nos dicen algunos autores que conociendo a la víctima podemos conocer a su victimario, ¿no? Es como una regla que se encuentra establecida. Y en ese sentido, podemos analizar aspectos victimológicos como son la relación previa que existía entre la víctima y el agresor. Se conocían, no se conocían, tenían problemas previos, etcétera, etcétera. Podemos analizar aspectos relacionados con el riesgo y la exposición de la víctima, ya sea la exposición por el estilo de vida o la exposición situacional en la que se encontraba la víctima en el momento en que ocurrieron los hechos. Y también es sumamente importante dentro de la evaluación victimológica realizar una reconstrucción que considere las últimas 24 horas previas al evento delictivo en el cual se privó de la vida, por ejemplo, a la víctima, ¿no? ¿Por qué es importante analizar estas últimas 24 horas? Porque en muchos de los casos nos ayudan a determinar cuál fue el móvil, cuáles son aquellos aspectos de importancia que influyeron directamente en la comisión del delito. Y otro de los elementos que podemos analizar dentro de los aspectos victimológicos tiene que ver con la selección de la víctima. Y esto es qué criterios de selección de víctimas utilizó la persona que cometió el delito, ¿no? Les pongo un ejemplo. Por allá en 2018 realicé una investigación en un centro de reinserción social, en un cerezo, en la cual estuve entrevistando a una serie, a un grupo, a una muestra de personas que habían cometido robos y que en ese momento se encontraban en calidad de reincidentes justamente por ese delito. Esto es, habían cometido al menos un robo, habían sido sentenciados, habían obtenido su libertad y volvían a cometer otro robo por el cual ya se encontraban dentro de un proceso. Les digo al menos porque había personas que habían sido sentenciadas por 3, por 4 robos y que de nuevo estaban ahí en el centro de reinserción social, en la prisión, en el centro penitenciario, ¿no? Y dentro de esa investigación, uno de los aspectos que tomé en cuenta fue justamente cuáles fueron los criterios que se utilizaron para elegir a determinadas víctimas. Y les hacía directamente la pregunta, dime, pues, ¿cómo elegiste a esa víctima o cómo elegías a las víctimas antes de robarlas? ¿Cómo sabías quién era esa víctima que tú podías robar y no corrías tanto riesgo? Y una respuesta que me dieron en muchos de los casos es, se elegía a las víctimas por cómo caminaban, ¿no? Y mi pregunta siguiente era, ¿y cómo camina una persona que tú eliges, no? Y utilizaban una palabra que no voy a mencionar acá por respeto al foro, pero básicamente me decían, pues caminaban encorvados, caminaban distraídos, iban viendo al suelo, iban viendo al cielo, iban haciendo otras actividades y no iban centrados en su entorno, ¿no? Y entonces, fíjense, el criterio de selección de las víctimas de esa muestra de personas que habían cometido robos, de personas que se encontraban ya como reincidentes,
pues era justamente cómo caminaban las víctimas. Entonces hay muchísimos elementos clave que se pueden tomar en cuenta justamente y que tienen que ver con aspectos victimológicos y que nos ayudarán al momento de desarrollar un perfil criminal. Y bueno, por acá viene también algo adicional que tiene que ver con el análisis de contexto, con esta metodología, con esta serie de estudios que nacen por ahí el siglo pasado, dentro de los estudios en el marco del derecho penal internacional, y que el análisis de contexto sirve en un primer momento para la investigación de crímenes de lesa humanidad, de graves violaciones a derechos humanos. Y pues, el análisis de contexto, por acá en México al menos, y también ejemplos que tenemos en otros países como Colombia, comienza a ser utilizado no solo para esas graves violaciones a derechos humanos, para esos delitos o para esas conductas que se cometen en el ámbito internacional, sino que se comienza a aplicar para la investigación y para el juzgamiento de delitos que se llevan a cabo en el ámbito local. Y pues aquí en México ya tenemos algunos años aplicando estas metodologías de análisis de contexto. Yo, como comentaba el licenciado Alejandro al inicio de la presentación, estuve justamente trabajando algunos años en una unidad de análisis de contexto aquí en nuestro país, donde atendíamos casos de feminicidios, atendíamos casos también de delitos en contra de las mujeres o de delitos por razones de género. Englobábamos ahí delitos sexuales, violencia familiar y algún otro delito que se pudiera presentar. Y también analizábamos en algún momento delitos de desaparición, todos estos delitos desde una perspectiva del análisis de contexto. Y en la mayoría, por decir, bueno, por no decir que en todas las metodologías de análisis de contexto que un servidor ha revisado y que han sido publicadas, uno de los elementos fundamentales de cada una de estas metodologías es justamente el perfil victimológico. O sea, en otras palabras, la victimología a través del establecimiento de perfiles victimológicos, podemos decir que es justamente la piedra angular del análisis de contexto. Incluso hay metodologías de análisis de contexto que se centran en las víctimas en lugar de tomar en cuenta otros elementos. Es un tema muy amplio que pues ocuparíamos un espacio más amplio, vaya, para poder hablar de esto, pero pues sí quería dar algunas generalidades acerca del análisis de contexto y la importancia que tiene justamente la victimología dentro del análisis de contexto. Ahora sí, pues vamos a entrar a la siguiente fase de esta charla. Veo que ya me quedan por acá algunos minutos únicamente, así que vamos a irnos un poquito rápido y vamos a comenzar a hablar acerca del fenómeno de la desaparición de personas aquí en México. La desaparición de personas dentro de la historia de este fenómeno en nuestro país, en México, podemos indicar que es un fenómeno que ha tenido presencia en nuestro país durante hace más de 50 años, ¿no? Y esta presencia se ha desarrollado, dicen algunos autores, en dos etapas, o podemos clasificar esta presencia de 50 años o más en dos etapas. La primera etapa, a partir de la década de los 60, donde la desaparición de personas era utilizada como un mecanismo que era aplicado para fines de represión política. ¿Qué sucedió aquí en nuestro país? Para poner en contexto histórico y con elementos políticos y para que me entiendan un poquito mejor, en nuestro país existió durante muchas décadas un partido hegemónico, que no vamos a mencionar su nombre por respeto al auditorio, pero que este partido estuvo en el poder durante muchos años, ¿no? Hasta inicios del presente siglo, que ya cambia
cambia y comienzan a tener injerencia a otros partidos políticos, pero hasta ese momento, en el siglo pasado, en la década de los 60, este partido político que les comento era ese partido pues, autoritario, no había quien compitiera con él, ¿no? Y entonces, a partir de ese contexto, es justamente que se llevaron muchísimos actos de represión política, donde las personas que estaban en contra de este partido hegemónico, pues eran desaparecidas, ¿no? Pero ¿qué pasa en el contexto actual? ¿Qué pasa en las últimas décadas? En las últimas décadas encontramos que este fenómeno cambia. No se da tanto ya esa represión con fines políticos, no se da tanto esa represión por parte de quienes se encuentran actualmente en el poder, sino que tiene una mayor carga aquella desaparición que tiene que ver con la delincuencia organizada, ¿no? Y en ese sentido, el tema de la delincuencia organizada es sumamente amplio, como bien sabemos, pero es importante decir que en esto, en el fenómeno de la desaparición y en el crecimiento de la delincuencia organizada transnacional, han influido varios elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el control del territorio, ¿no? Llega un determinado grupo delictivo a una determinada zona donde no tenía injerencia y donde sí tiene injerencia un grupo local u otro grupo delictivo y comienzan con el exterminio, comienzan con el control dentro de esa zona. Y pues las personas que no se alineen a esas nuevas políticas de ese grupo delictivo, ¿qué es lo que sucede? En muchos de los casos son víctimas de desaparición, ¿no? Esa es la mayor cantidad de casos en cuanto a la desaparición, en cuanto a las cifras de desaparición que tenemos por acá en nuestro país. Para esto, para que comprendan a grandes rasgos qué es lo que está sucediendo aquí en México. Y vaya, contextualizado entonces lo anterior, en nuestro país, a partir de esto que ya hemos comentado, se incluyen dos tipos penales que se encuentran definidos en la legislación en la materia. Estos tipos penales tienen justamente que ver con lo que conocemos como desaparición forzada, pero también lo que nosotros conocemos como la desaparición cometida por particulares. Vamos a ir muy rápido en este punto. La desaparición forzada es básicamente aquella desaparición donde en algún momento intervino un servidor público. Es aquella desaparición que tiene que ver con las actividades de una persona que trabaja para el Estado, ¿no? Puede intervenir una persona que sea un particular, un ciudadano, pero con el consentimiento o con la autorización de un servidor público para cometer ese acto de desaparición. Y entonces, en ese sentido, la desaparición forzada hace referencia a esa privación de la libertad de una persona en un primer momento y que posteriormente no existen datos o que la autoridad se niega a reconocer los hechos, así como a brindar mayor información respecto al paradero o respecto a la suerte de la víctima. Entonces, en ese sentido, un escenario que se ha presentado en muchos casos aquí en nuestro país y que en muchas situaciones es utilizado como un ejemplo de desaparición forzada, es este caso donde llegan unas personas, un grupo de personas, incluso una persona que es detenida por las policías y que en algún momento se le desaparece, ¿no? Es detenida primero por la policía y se le desaparece, no se sabe de su paradero y la autoridad pues niega que se haya detenido a esta persona, ¿no? Es un escenario que les digo, quizás pueda ser el ejemplo más claro de la desaparición forzada aquí en nuestro país. El segundo tipo de desaparición que comentábamos previamente es aquella desaparición cometida por particulares. ¿A qué hacemos referencia con desaparición cometida por particulares? Pues en esta, en lugar de que intervenga una persona que trabaja para el Estado, en lugar de que intervenga un servidor público, en este tipo de desaparición, una persona priva de la libertad a otra, con el objetivo de ocultar a la víctima su paradero y su suerte. Y es justamente en este tipo de desaparición donde la delincuencia organizada pues ha tenido
un papel muy amplio en temas pues, estadísticos, ¿no? Si hacemos un análisis estadístico de los casos que ya se tienen identificados, donde hay una investigación más desarrollada sobre la desaparición de personas, vemos que en casos de desaparición cometidas por particulares, estas se dan justamente por grupos de la delincuencia organizada. Y bien, una vez señalado lo anterior, la pregunta que ustedes se realicen es, ¿y cómo se relaciona la desaparición de personas con la criminología y con la victimología forense? Y bueno, hay 3 elementos clave que debemos de tomar en cuenta. Aquí en nuestro país contamos con una ley general en materia de desaparición de personas y dentro de esta ley, además de definir previamente cada uno de estos tipos penales, hay 3 aspectos fundamentales que me gustaría resaltar. Número 1, esta ley contempla la creación de fiscalías especializadas en personas desaparecidas. En otras palabras, en las 32 entidades federativas aquí de nuestro país, así como a nivel república, deben de existir fiscalías especializadas en la desaparición de personas, fiscalías que se centren únicamente en este fenómeno, tanto en desaparición cometida por particulares como en desaparición forzada. Por otro lado, esta misma ley también contempla que al interior de cada una de las entidades federativas y asimismo del país se desarrolla, se creen comisiones de búsqueda que denominamos Comisión Nacional de Búsqueda y comisiones locales de búsqueda, que son básicamente, para que mejor lo entiendan, las fiscalías especializadas se centran en la investigación de la desaparición y las comisiones de búsqueda se centran en ese proceso de búsqueda y localización de las víctimas. En otras palabras, tienen funciones diferentes, pero van de la mano. Fiscalía investiga, comisión de búsqueda, pues busca a las personas desaparecidas, ¿no? Básicamente esa es la diferencia. Y muy importante, y este es un aspecto clave y de suma relevancia para nosotros como criminólogos, es que dentro tanto de las fiscalías especializadas como de las comisiones de búsqueda, esta ley que les comento obliga a que las mismas cuenten con unidades y con áreas de análisis de contexto. ¿Y qué pasa con estas unidades de análisis de contexto y por qué es de tanta importancia y por qué he hablado esta tarde tanto de ellas? Porque dichas unidades de análisis de contexto cuentan en su interior o están conformadas por equipos multidisciplinarios y uno de los elementos claves, un rol fundamental dentro de estas unidades, lo tiene el criminólogo. Y revisamos las estructuras orgánicas de estas unidades de análisis de contexto, se darán cuenta ustedes que dentro de ellas, como les digo, un elemento clave es justamente el criminólogo, el licenciado en criminología, el experto en esta disciplina científica. Y bueno, pasamos a la siguiente parte, apretando un poquito la marcha por cuestiones de tiempo. El feminicidio. El feminicidio aquí en México es un fenómeno que constituye un gravísimo problema en materia de seguridad, en materia de derechos humanos, en materia de justicia, y que a veces pareciera que las autoridades no han trabajado lo necesario, que las autoridades no han trabajado lo suficiente para reducir dicho fenómeno, al menos estadísticamente, porque si nos remitimos a datos estadísticos, híjole, pues vemos en algunos de los casos y en algunas entidades incluso un incremento con el paso del tiempo en este tipo de delitos, ¿no? Un incremento en los feminicidios. Pero sin lugar a dudas, hay acciones, ha habido buenas acciones por parte de algunas instituciones, por parte de algunos gobiernos, como les comentaba, por ejemplo, el tema de la alerta de género que está vigente en algunos estados, entre ellos aquí el estado de Guanajuato, en donde radico actualmente, pero este fenómeno del feminicidio, sin duda alguna, continúa
lacerando, continúa hiriendo gravemente a nuestra sociedad mexicana de manera lamentable. ¿Y qué podemos nosotros entender por un feminicidio, al menos en la legislación mexicana? Aquí les traigo la definición que brinda el Código Penal Federal. ¿Por qué pongo esta definición? Porque si nos metemos al tema de los códigos penales locales, los códigos penales que tiene cada una de las 32 entidades federativas, las definiciones contrastan muchísimo entre una entidad y otra, ¿no? Presentan diferencias razonables que en un momento platicaremos, pero en cuanto al Código Penal Federal, en su artículo 325, este nos dice que el feminicidio consiste en que una persona priva de la vida a una mujer existiendo una razón de género. ¿Y qué es esto de una razón de género o en qué casos se presentan razones de género? Pues este mismo artículo desarrolla 8 fracciones donde nos dicen cuando se presenten estas 8 circunstancias se están configurando justamente razones de género. Y pongan atención aquí, criminólogos, pongan atención aquí, victimólogos, algunas de estas fracciones o algunas de estas circunstancias nos toca a nosotros como criminólogos hablar sobre ellas, explicar cómo ocurrieron, realizar un dictamen para determinar que las mismas se presentaron. Fracción número 1 nos dice que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, entre ellos, por ejemplo, que haya sido violada antes o después de privarla de la vida. Fracción número 2, que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida, o asimismo que se hayan realizado actos de necrofilia que se pudieran presentar ahí con el cuerpo sin vida de la persona, ¿no? ¿Qué entendemos por lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes? Lesiones que se puedan presentar en algún área sexual del cuerpo de la mujer. Fracción número 3, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, comunitario, político o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Y es que aquí en esta fracción se presentan muchísimos casos donde la víctima previamente había ido a denunciar violencia familiar de su pareja en contra de ella. Y en muchos de los casos, estos asuntos, estas denuncias, no son debidamente atendidas y terminan lamentablemente en un feminicidio, en esta forma más grave de violencia en contra de la mujer. Fracción número 4, que constituye una razón de género, es que haya existido entre el sujeto activo y la víctima un parentesco, cualquier tipo de parentesco, ¿no? Y aquí nos habla de consanguinidad, relación sentimental, afectiva, etcétera. Fracción número 5, que existan datos que establezcan que hubo amenazas directas o indirectas relacionadas con el hecho delictuoso o que hubo también acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Fracción número 6, que la víctima haya sido incomunicada antes de la privación de la vida. La fracción 7, que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto, arrojado o depositado o exhibido en un lugar público. Y la última fracción nos habla de que el sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar una actividad o un trabajo o haya ejercido sobre esta cualquier forma de explotación. De aquí estamos hablando, si quieren verlo de esa manera, de un tema incluso de trata de personas, ¿no? Que puede llegar a presentarse. Y en algunos de estos casos, ustedes dirán, bueno, pues resulta fácil, ¿no? Si había una denuncia previa de violencia, de amenazas, de lesiones del agresor en contra de la víctima, pues podemos configurar alguna de las fracciones anteriores. Pero ¿qué pasa si esto no fue denunciado? ¿Qué pasa si solo tenemos elementos conductuales a través de los cuales podemos determinar que la víctima había sido previamente victimizada, ¿no? Por la persona que ahora la privó de la vida? Pues es justamente ahí donde adquiere especial importancia el papel del criminólogo y el papel también del victimólogo forense. Y es que este protocolo que vemos por acá en pantalla
Es el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, femicidio o feminicidios. Tiene como fin fundamental establecer esas bases necesarias que se deben de tomar en cuenta al momento de investigar feminicidios. ¿Pero qué creen que ocurre? Por acá en México, al menos en algún momento, al platicar con agentes de investigación, con agentes del Ministerio Público, con peritos en diferentes áreas del conocimiento, lamentablemente en muchos de los casos hay un desconocimiento sobre este protocolo. No se conoce, no se ha difundido, no ha sido estudiado y mucho menos ha sido aplicado para la investigación efectiva, para una investigación con debida diligencia de las muertes violentas de mujeres en donde existen razones de género. Así que, híjole, si no se conoce el protocolo y si no se aplica lo que el mismo dice, será muy difícil llegar a buenos resultados a partir de esas investigaciones. Y bien, entramos a la fase final ya de esta presentación, en donde les quiero presentar 3 elementos clave que podemos utilizar para comprender la función del criminólogo dentro de la investigación de feminicidios y también dentro de la investigación de desapariciones. Primer punto, el criminólogo puede resultar una parte fundamental y es una parte importante de los equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios de investigación. Esto lo comento por lo siguiente. Hay algunas instancias en las cuales se han podido conformar este tipo de equipos de trabajo en materia de investigación criminal. Creo que el ejemplo más claro es lo que ya les comentaba previamente, el tema de las unidades de análisis de contexto que llegan a tener injerencia tanto en el fenómeno de la desaparición de personas como en el feminicidio y otros delitos cometidos por razones de género, incluso en temas como trata de personas y en otros delitos, en secuestro y en otros delitos que se presentan aquí en nuestro país y que ya hay fiscalías cuyas unidades de análisis de contexto comienzan a trabajar ese tipo de delitos. Y sin duda alguna, el criminólogo es un eslabón fundamental de esa cadena de equipos multidisciplinarios. Eso hay que tenerlo bien en claro. Pero el criminólogo no únicamente trabaja dentro de estos equipos multidisciplinarios. El criminólogo también puede llegar a trabajar de manera individual, aportando su expertise dentro de la elaboración de un dictamen, ya sea en materia de criminología forense o en materia de victimología forense. ¿Cuál sería la finalidad de ese dictamen? Lo que comentábamos anteriormente, alguna de las aplicaciones de la criminología o de la victimología forense. Por poner 2 ejemplos, realizar un dictamen en materia de criminología forense, cuyo fin es hacer un análisis de vinculación de 2 casos, de mi caso A y de mi caso B. En materia de victimología forense, realizar un análisis del riesgo de la víctima, del riesgo en que se encontraba la víctima al momento de sufrir de esa conducta delictiva o realizar incluso algún perfil victimológico o un análisis de caso o alguno otro de los ejemplos que ya poníamos anteriormente. Entonces el criminólogo no se limita a trabajar en estos equipos multidisciplinarios, sino que también puede trabajar de forma individual, como perito, como experto o incluso como consultor dentro de las investigaciones. Y punto número 3, resulta fundamental y es una necesidad que presentamos por acá en México, que al interior de las instituciones en materia de procuración de justicia e incluso de las policías, también podríamos ampliarnos hasta el ámbito policial, hay una necesidad de diseñar, de crear unidades especializadas en ciencias del comportamiento, unidades especializadas en criminología y en victimología forense, porque actualmente hay prácticas muy aisladas en algunas entidades, en algunos estados,
Les podría mencionar, por ejemplo, a Chihuahua o a Tamaulipas, cuyas fiscalías, un par de personas por ahí andan trabajando en el tema para desarrollar estas unidades especializadas en materia de criminología forense. Esto es, ya no únicamente voy a tener participación dentro de la unidad de análisis de contexto, sino que yo, criminólogo, y yo, victimólogo, necesitamos una unidad especializada que aporte ciertos conocimientos que actualmente no se están aportando en los procesos de investigación dentro del sistema de procuración de justicia. Y pues bueno, voy a permitirme finalizar con algunas recomendaciones para que quienes nos están viendo por acá y que son estudiantes puedan utilizarlas y puedan aplicarlas. Voy a darles 3 recomendaciones. La primera de ellas, apuesten por la investigación científica. No sé qué modalidades de titulación tengan, o en otras palabras, cómo puedan alcanzar su grado como licenciados en criminología acá en la Universidad Libre de Costa Rica, pero si una de esas opciones de titulación y que en todas las universidades está y que es el desarrollo de un trabajo de investigación, de una tesis, quizás sea una opción que a veces como estudiantes vemos como difícil, como tardado, como inalcanzable en algunos de los casos incluso, ¿no? Pero apuesten por hacer su tesis, apuesten por llevar a cabo esa investigación científica. Créanme que es algo muy bueno, es algo que les dejará muchísimo aprendizaje el desarrollar un trabajo de investigación, ¿no? Y esto tiene que ver con la segunda recomendación que les quiero dar esta tarde. No dejen que ese trabajo de investigación se limite únicamente a estar en un estante de la universidad donde están los trabajos de tesis de los compañeros de generación. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Publiquen esos trabajos de investigación. A partir de esa tesis hagan un paper, a partir de esa tesis hagan un artículo científico y anímense a publicarlo, anímense a enviarlo a una entrevista de divulgación científica en materia de criminología y vamos a comenzar a difundir esos conocimientos, vamos a comenzar a difundir cuáles son las aplicaciones de la criminología, porque estamos viendo que esto nos ha dado muchísimos resultados. Hace algunos años, por poner un par de ejemplos, hace algunos años en las fiscalías no se sabía que el criminólogo podía realizar este tipo de estudios específicos, tanto en materia de criminología como en materia de victimología, ¿no? No se sabía. Se pensaba que el criminólogo era para enviarse o para limitarse al área de criminalística de campo, ¿no? O de procesamiento del lugar de los hechos, de la escena del crimen. Y para eso es para lo que se empleaban a los criminólogos, para ese tipo de áreas. Sin embargo, en la actualidad ya comenzamos a tener mayor participación como criminólogos, ahora sí, al interior de las fiscalías. Y pues, ¿qué decir del ámbito empresarial, del ámbito corporativo? Los criminólogos en la actualidad tienen muchísima participación en este ámbito, a tal grado que hoy en día, si estamos en búsqueda de empleo por acá en México, podemos ir a alguna plataforma de empleo, incluso en un buscador, en Google, por poner un ejemplo, y ponemos empleo para criminólogos o vacantes para criminólogos y se desprenden una serie de empleos en las cuales nosotros, como licenciados en criminología, podemos calificar de manera directa. Así que esto justamente se ha llevado o se ha generado a través de esa difusión de conocimientos y de las aplicaciones de la criminología. Así que ahora las empresas, las instituciones gubernamentales ya comienzan a saber qué es un criminólogo, qué hace un criminólogo y para qué requieren a un criminólogo dentro de sus instituciones. Y la tercera recomendación y última ya para finalizar es que apuesten por la especialización. Cuando salgan de su licenciatura, comiencen a especializarse, comiencen a aprender sobre áreas en las cuales a ustedes les gustaría tener participación. Si, por ejemplo, alguien levanta la mano y dice, a mí me gustaría desempeñarme como perito, como experto en criminología, bueno, pues
comienza a trabajar en criminología forense, en victimología forense. Si alguien dice, a mí me gustaría trabajar en la seguridad en empresas, pues comienza a trabajar, comienza a aprender, comienza a llevar cursos, seminarios, diplomados, talleres relacionados con criminología corporativa, con criminología empresarial. Si alguien dice, pues a mí me gustaría el tema del trabajo en prisiones, en centros penitenciarios, pues comienza a trabajar entonces criminología penitenciaria, criminología clínica, ¿no? Que es justamente lo que se aplica en cada uno de estos contextos. ¿Por qué les digo esto? Porque los estudios de licenciatura en muchas de las ocasiones sí nos enseñan las generalidades y un poco de aplicaciones específicas, pero tenemos que continuar trabajando para especializarnos y aprovechar esos nichos de oportunidad que constantemente se nos pueden presentar. Y bien, con eso finalizo. Por acá les dejo mis datos, de contacto, mi correo electrónico y por ahí una página llamada ResearchGate, que es donde por ahí cuando trabajo en la publicación de un artículo, pues lo damos a conocer con mucho gusto para que lo lean y nos envíen sus comentarios para estas publicaciones que hemos tenido, ¿no? Y me despido con esta frase de un servidor, que el reto para el criminólogo contemporáneo, para el criminólogo actual, es darse a conocer, es que los demás nos conozcan, es que los demás vean nuestra importancia y para alcanzar este conocimiento, para que los otros nos conozcan, la especialización es sin lugar a dudas el camino a seguir. Y pues acá los dejo con esta fotografía, ¿no? De antaño, del doctor Alfonso Quirós Cuarón. Muchas gracias y pues una excelente tarde a todos y estoy a la espera de sus preguntas. Esperemos darle respuesta a cada una de ellas. Gracias. Estimado Gregorio, muchísimas gracias por su disertación. Creo que es un contexto que pone en la realidad a todos nuestros estudiantes en Ulicori y en el mundo también, porque creo que la criminología no queda únicamente en las aulas, sino lo que decías, ¿verdad? Tenemos que llevarla hacia afuera y hacer que las personas pues también crean en lo que es criminología. Voy a ir leyendo unas cuantas preguntas que ya tenemos por acá. Y para ir interactuando también con las personas, ¿verdad? Si gustan, pueden ir dejando sus preguntas y si en algún momento no respondemos alguna, pues yo me encargaré de hacérselas llegar a Gregorio para que por favor nos las responda y también hacerles pues envío de estas preguntas que han hecho. Voy a comenzar con un comentario de Gustavo Antonio Carazo Vega. Dice, es lamentable, crímenes se cometen en sociedades donde las características patriarcales y las violencias a los derechos humanos son normales, entre comillas, debido a las condiciones sociales, económicas, culturales dadas en determinada región. Las mujeres sufren de opresión, discriminación y explotación por el simple hecho de su género. Triste realidad. Y definitivamente quizás el caso más emblemático por acá en México es el tema de Ciudad Juárez, ¿no? El tema de Campo Algodonero, que estoy seguro que algunos de ustedes conocerán y que es un referente a nivel internacional aquí en nuestro país en tema de feminicidios. Sin embargo, pues ya viviendo en el contexto mexicano, no es el único lugar. Realmente en muchas ciudades, en muchos estados incluso, continúa muy arraigada esta lamentable cultura patriarcal y estos patrones de comportamiento que todavía siguen pasando de generación en generación. Incluso no hace falta irnos a ver allá afuera lo que está sucediendo. Vámonos tan fácil a redes sociales, que es el mecanismo que tenemos al alcance en este momento, y nos damos cuenta de cómo todavía en muchas publicaciones siguen existiendo este tipo de comentarios y que lamentablemente el día de mañana pasan de ser comentarios a convertirse en una realidad, ¿no? Y en un delito, vaya. Y que eso pues nos afecta a todos como sociedad. Todos tenemos mamá, algunos tenemos hermanas, esposa y demás, ¿no? Así que a todos nos afecta por igual.
La segunda, y esto sí es consulta, dice Jimena Jones, una consulta con respecto al tema de las desapariciones forzadas. ¿Me puede dar un consejo de dónde puedo empezar para realizar una investigación o cómo la podría hacer? Recono- ¿Recomienda ver documentales sobre los colectivos de madres buscadoras en México? Gracias. Bien, más que ver colectivos, incluso algo que nutre muchísimo ese tipo de investigaciones es tener contacto directo con estos grupos de madres buscadoras, ¿no? Y que de hecho las madres buscadoras, al menos aquí en México, han tenido un papel importantísimo, por ejemplo, en el tema legislativo, ¿no? Gracias a la presión que han realizado estos grupos, es que se han creado justamente estos tipos penales, es que se ha creado esta ley que les comentaba anteriormente, es que se han hecho algunas modificaciones para que se exija el respeto, el apego a ciertos protocolos y demás, ¿no? Y entonces, quizás por poner tres recomendaciones, número uno, al menos aquí en el contexto mexicano, es importante acercarse a estos grupos, a estos colectivos de madres buscadoras. Te digo, quizás, además de ver documentales, conocer de propia voz cuál es el punto de vista, cuál es la experiencia que han tenido estos colectivos. Las madres buscadoras siempre están en la mejor disposición para colaborar. Ese es un hecho. A mí me ha tocado tener pláticas, capacitaciones con colectivos de madres buscadoras y siempre están en la mejor disposición. Creo que si buscan por ahí un acercamiento, pueden lograr algo bueno de eso, ¿no? En un primer momento eso, en un segundo momento, el tema estadístico, al menos acá en nuestro país, aquí en México, en la página, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Búsqueda, podemos encontrar datos estadísticos acerca del fenómeno de la desaparición, de cuántas desapariciones se han dado a lo largo del tiempo, en el último año, en los últimos meses, cuántas de estas personas desaparecidas fueron localizadas con vida, sin vida, cuántas no han sido localizadas, y de ahí se desprenden muchos datos estadísticos. Y creo que sería interesante en algún momento quizá realizar un análisis internacional o un análisis comparativo acerca de este fenómeno, ¿no? Porque en algunos países este adquiere ciertas particularidades que resulta importante investigar. Perfecto. Dice Albesia Marín, ¿qué están haciendo las autoridades mexicanas para combatir esta problemática del femicidio? ¿Por qué siguen en crecimiento estos casos de femicidio? ¿Dónde estarían los criminólogos? Ok. Se ha hecho trabajo, se han lanzado en algunos estados por ahí estrategias específicas para atender ese fenómeno. Por ejemplo, en el estado de Sonora existe algo que se llama protocolo Salva. Es un protocolo que se diseñó desde seguridad pública para atender este tipo de casos donde las mujeres se encuentran en riesgo, ¿no? Y se han desprendido ahí algunas acciones que han sido replicadas en otros estados, ¿no? Por ejemplo, tener aplicaciones móviles donde tú con solo pulsar un botón digital te envía una alerta a un centro de comunicación e inmediatamente envían una unidad de policía a esa ubicación georreferenciada, ¿no? O donde hay algunos postes donde si una mujer se siente en peligro llega y pulsa un botón de alerta y se activan inmediatamente cámaras en ese sector y se comienza un monitoreo constante, además de enviar a las autoridades, ¿no? Esto en cuanto a tema disuasivo, policial, pero también, por ejemplo, en aspectos legislativos, algo que quizás no sirva de mucho, si por acá hay estudiantes de materia jurídico penal, el incremento de las penas. Jurídicamente, legislativamente y políticamente, lo que se ha vendido mucho es incrementar las penas, reforzar ese tipo penal del feminicidio para disminuir este delito, ¿no? Lo cual, pues, obviamente, como sabemos, no da tan buenos resultados como se esperaría, pero políticamente vende mucho. Y en aspectos preventivos, ya vamos a hablar directamente de prevención del delito, se han desarrollado por ahí algunas buenas estrategias dirigidas, por ejemplo, a adolescentes de secundaria, de preparatoria, de esos niveles educativos, donde se comienzan a observar ese tipo de conductas, ¿no? Creo que lo fundamental y la herramienta clave debe de estar en la prevención.
sin lugar a dudas. Y por lo que preguntan, ¿dónde están los criminólogos? Pues a veces andamos por ahí haciendo otras actividades, ¿no? Al menos acá en México hay muchos criminólogos y no hay tanto empleo para todos los criminólogos que somos. Y muchas veces los criminólogos pues están como peritos en criminalística de campo o en procesamiento del lugar de intervención. Están como peritos en dactiloscopía, como peritos en balística, como peritos en materia de documentos cuestionados, como peritos en materia de hechos de tránsito terrestre, y que son áreas ajenas obviamente al criminólogo, ¿no? Pero esta esta sobreoferta de criminólogos ha llevado justamente a eso. Pero ya hay muy buenos ejemplos de personas estudiosas de la criminología que han tenido buenos cargos en materia de procuración, de impartición de justicia y en materia de seguridad pública. Y hay muchos ejemplos. Ya se comienza a ver más. Perfecto. Dice Leyman Garita, ¿qué herramientas tecnológicas utilizan para realizar un análisis relacional, ya sea de hechos o personas? Ok, herramientas tecnológicas, por ejemplo, por mencionar alguna, para el tema de la generación de mapas, hay diferentes herramientas que nos pueden ayudar para tal fin, desde las propias que provee Microsoft hasta, por ejemplo, herramientas ya más especializadas como ArcGIS, por acá lo vamos a poner en el chat, o herramientas como QGIS, que también nos ayudan a la generación de mapas, ¿no? Y les comento este tema de la segunda, el QGIS, es en cuanto a software libre, ¿no? Se recomienda ahí que lo utilicen. El ArcGIS tiene que ver es una herramienta de paga. Menciono estas porque en las unidades de análisis de contexto, que es donde se realizan este análisis de un fenómeno delictivo, por ejemplo, en una zona, en un área en específico, en un territorio determinado, herramientas de sistemas de información geográfica, son justamente una herramienta clave, una herramienta fundamental para realizar este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque a través de la generación de mapas podemos observar cuestiones que si los viéramos nosotros, si los observáramos, si los estudiáramos en una tabla de datos, no nos daríamos cuenta, ¿no? Muy improbable que nos diéramos cuenta de ciertas características o de ciertos patrones que se pueden presentar en ciertas zonas. Entonces, la realización de mapas, verlo de forma gráfica, de forma visible, nos ayuda muchísimo a realizar este tipo de análisis y son herramientas que se utilizan, ¿no? Hay herramientas, por ejemplo, para el tema de análisis de redes sociales, no hablando de Facebook, ni de Twitter, ni de nada de eso, sino de redes sociales en cuanto a yo, persona A, me relaciono con la persona B, C, D, E, F, G, ¿no? Y qué tipo de relación tenemos entre nosotros, ¿no? Pero lo que más se utiliza es la generación de mapas. Perfecto. Voy a ir avanzando con unas que tenemos también. Por el factor tiempo, dice Francisco, soy estudiante de criminología, he leído algunos documentales de CNB sobre las desapariciones en México. Si el dato es correcto, ¿cuál es la razón si se han encontrado miles de fosas clandestinas y se han recuperado miles de restos humanos? ¿Por qué el número de casos de las víctimas devueltas a sus familias, el porcentaje es tan bajo? Lo resumiríamos en algo que entendemos como crisis forense, ¿no? Esto de la crisis forense es básicamente que nuestros sistemas forenses, háblese de sistemas, por ejemplo, de identificación humana, se encuentran rebasados, ¿no? Y esta es una realidad aquí en nuestro país. Si bien existen restos óseos de muchas personas que han sido localizados, estos actualmente se encuentran en fosas comunes, ¿no? Estos actualmente se encuentran al resguardo de las autoridades competentes. El tema ahí de la falta de identificación es que no hay sistemas, no hay bases de datos totalmente consolidadas, apenas tiene de un par de años para acá que se comienzan a trabajar y a homologar, sobre todo es muy importante este concepto, la homologación de los sistemas en cuanto a la identificación de personas, ¿no? Porque si tienes restos óseos, te remites directamente al tema de genética.
Y en el tema de genética, pues para hacer un análisis comparativo, necesitas con qué comparar. Y si no hay con qué compararlo, pues de nada sirve que tengas restos óseos con un perfil genético si no tienes ese perfil con el cual tú lo vas a comparar, ¿no? Y esa es quizás una de las mayores necesidades que se presentan en el país. Esto aunado a otra cuestión que quiero dejar bien en claro aquí también. Hay casos que se han presentado, y no es uno, no es un caso aislado, han sido cientos de casos por acá en México, donde privan de la libertad a una persona, la desaparecen, es un grupo delictivo el responsable, y además de privar de la libertad a la persona, se va y se amenaza a su familia, con el hecho de que, ¿sabes qué? Si tu familia vas y pones una denuncia sobre la desaparición de tu familiar, yo voy a venir y voy a eh, privar de la vida, voy a asesinar a toda la familia, a todos los miembros, ¿no? Si tú vas y pones denuncia. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Pues hay familias que ante esta amenaza deciden simplemente no poner denuncia. Y entonces, pues, si no pones denuncia, no inicia este proceso formal que se debería de seguir, ¿no? Esta es la realidad de muchas familias acá en México. Perfecto, sigo con la siguiente de Michael Gómez. Dice, ¿qué debe hacer el profesional en criminología para aumentar la proyección profesional y que por ende incorporarse o su inserción laboral en las distintas áreas sociales? Bien, primera recomendación que yo les doy a los alumnos es, no sé, allá, amigo Alejandro, en Costa Rica, ¿tienen sistemas, por ejemplo, de prácticas profesionales y servicio social para alumnos o qué les solicitan allá para titularse? Porque aquí en México es un requisito, cuando eres estudiante, quieres titularte, debes de realizar prácticas profesionales durante cierto tiempo y servicio social también durante cierto tiempo en ciertas instituciones, ¿no? Ya sea públicas o Sí. privadas. En Costa Rica, bueno, tenemos el trabajo comunal universitario, que son 150 horas de proyección social, pero no están totalmente ligadas a la profesión, sino de servicio comunitario. Como tal, la titulación se obtiene con la tesis. Sin embargo, hace un año para acá, la directora de carrera, la Master Ty Fonseca, y mi persona, en conjunto con la colaboración de profesores y demás, comenzamos a crear una unidad de análisis e intervención criminológica a nivel de dirección de carrera que justamente permite crear alianzas con instituciones públicas y privadas para poder potencializar ese perfil del criminólogo en las diferentes instituciones. Entonces, justamente es un proyecto que actualmente tenemos en la dirección de carrera y que ya está conformado por algunos estudiantes y otros que son egresados y docentes que justamente estamos haciendo esa proyección para abrir más camino a nuestros mismos estudiantes de acá. Bien, entonces lo primero, al menos ahí en el contexto costarricense, sería justamente utilizar estos mecanismos que la universidad ofrece para cuando ustedes son estudiantes o son recién egresados, crear estos vínculos laborales, ¿no? Les decía que en el contexto mexicano tenemos algo que se denomina el servicio social y las prácticas profesionales, que a nivel licenciatura son un requisito adicional para la titulación, y que es justamente a través de estas prácticas profesionales y del servicio social que nosotros podemos utilizar una herramienta muy importante para comenzar a generar estos vínculos con esas áreas en las cuales nosotros queremos en algún momento laborar, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me interesa el ámbito penitenciario, bueno, hago mis prácticas profesionales en algún centro penitenciario. Si a mí me interesa el ámbito de procuración de justicia, pues realizo mis prácticas profesionales en alguna fiscalía, en alguna procuraduría, ¿no? Si a mí me interesa el tema policial, pues realizo mis prácticas profesionales en alguna secretaría de seguridad pública. Y ese sería el primer paso para poner esos dos contextos, tanto en Costa Rica como acá en México, utilizar estos mecanismos que la universidad te ofrece para comenzar a tejer esos lazos con instituciones, tanto privadas como públicas. Y híjole, siempre les digo, y este es un consejo que no me voy a ahorrar por acá, es que muchas veces tenemos que comenzar desde abajo, ¿no?
Esa es una realidad, ¿no? A veces los criminólogos, y eso pasa mucho acá en México, por el simple hecho de tener ya un título universitario y decir que soy criminólogo, quiero que me den el puesto de jefe de servicios periciales, ¿no? Cuando pues, no es así. Dentro de las escalas, nos toca en muchos de los casos comenzar desde abajo y hay que estar preparados para ellos, porque de todo se aprende, créanme. Por aquí vienen unas felicitaciones, agradecimientos, de hecho, de parte de la Escuela de Criminología, a nuestros docentes que nos están acompañando también, pues darles ese agradecimiento por acompañarnos y traer a sus estudiantes también a esta actividad. Tenemos a la profesora Lidiet Fajardo que dice excelente recomendación de irse especializando en lo que quieren. De la profesora Kimberly Méndez, que dice, de mi parte, una extensa felicitación al ponente. Gracias por transmitir con nosotros su conocimiento. También están las felicitaciones de Jennifer, que dice, gracias por sus recomendaciones. Eh, y voy a escoger tal vez un par de preguntas más con tal de poder atender para el tiempo. Sin embargo, recordarles que las que no, ¿verdad? Yo se las voy a hacer llegar directamente al licenciado Gregorio para que él nos las pueda dar una respuesta y una vez las tengamos, pues se las vuelvo a compartir a cada uno de las que lo consultó. Por aquí dice Miguel Badilla, en el ámbito de los femicidios, ¿cuáles mecanismos preventivos han empleado? Porque en algunos casos las recomendaciones las tachan de homofóbicos y patriarcales. Bien. Qué pregunta, está difícil la pregunta. A grandes rasgos, hace falta mucha perspectiva de género todavía en las policías, en las fiscalías. Hoy en día todavía es, es un área de oportunidad que se presenta en muchos lugares. No voy a generalizar, no son todos los policías, no son todos los agentes del Ministerio Público, no son todos los peritos a quienes les hace falta perspectiva de género. Sin embargo, hay muchos que a pesar de haberse capacitado en tal tema, porque a veces dicen, bueno, ya cuento con un curso en materia de perspectiva de género, pero no lo aplicas. Y si no aplicas ese conocimiento, pues ahí se queda y no sirve de nada. ¿Qué se ha hecho para mejorar los trabajos que se realizan en la materia? Creo que el tema de la capacitación ha sido algo fundamental. A mí me ha tocado, por ejemplo, recientemente estuve capacitando a policías de todo el país en temas del protocolo de atención. Hay un protocolo de atención policial en casos de feminicidios. Recientemente estuve capacitando un grupo como de 500 policías en ese tema, sobre qué hacen ellos, qué deben de hacer ellos cuando están ante un feminicidio, ¿no? Y es que es diferente, o sea, que tú le digas a un policía, la perspectiva de género es tal y tal y tal. Los tipos de violencia que se pueden presentar son física, psicológica, sexual, ¿no? Eso es como que muy de libro. ¿Qué requiere el policía? Lo práctico. Dicen por acá los norteños, acá en México, vamos directo a la carnita, ¿no? Si hay algún mexicano me entenderá. Eh, pero, o sea, vamos directo al grano, vamos directo a lo que me importa, vamos directo a lo que voy a aplicar yo como policía. Y eso a veces falta en muchas capacitaciones. Entonces, en ese sentido, a pesar de que fiscalías y policías reciban capacitación, pues a veces esa capacitación no está enfocada a los perfiles de cada uno de estos participantes. Y a veces de poco les sirve tener esa capacitación. Así que hay que contextualizar esos planes de capacitación. ¿Qué más se ha hecho a partir o además de los planes de capacitación? También se ha implementado la creación de nuevas áreas, ¿no? Les comentaba, la creación de unidades de análisis de contexto, que es reciente, la creación de fiscalías especializadas en la investigación de feminicidios y de delitos cometidos por razones de género, también es algo reciente. Con reciente estoy hablando de los últimos 5 o 10 años a la fecha, ¿no? Actualmente, por ejemplo, también existen policías especializadas en la atención de violencia familiar y de delitos por razones de género, ¿no?
que ya brindan una atención enfocada cuando al número de emergencias se recibe un reporte de violencia familiar, por ejemplo, o de un delito sexual. Entonces se han creado diferentes organismos, diferentes áreas que buscan justamente atender ese tipo de problemas. Y se ha trabajado también en la prevención, ¿no? Más en algunos estados que en otros. Hay estados donde puedo poner, por ejemplo, como un claro ejemplo aquí a Guanajuato. En Guanajuato el tema de la prevención se trabaja muchísimo, contrario a otros estados donde se ve muy poco, ¿no? O donde se replican programas de prevención obsoletos, como el programa DARE. No sé si conozcan algo de ese programa. Es un programa que se creó en Estados Unidos enfocado en la prevención de adicciones. Es un programa estadounidense que se aplica acá en México, ¿no? Y en Estados Unidos no dio resultados, y pues, ¿qué creen que va a pasar en México? Pues tampoco va a dar resultados, pero se sigue aplicando hoy en día, ¿no? Así que 3 temas fundamentales que se ha trabajado: capacitación, creación de nuevos organismos y la prevención. Ha sido fundamental. Cierro con dos comentarios de uno de la profesora Jenny Arias de la carrera. Dice: gracias por tanta información. Como se los he dicho a mis estudiantes, en el centro penitenciario donde trabajo están las puertas abiertas para realizar TCU. Don Johan Abarca, que el día de mañana nos va a estar acompañando por acá en las actividades que tenemos presenciales, dice: muy buena ponencia, gracias a la Olicori por estos esfuerzos. Y cierro quizás con el comentario de nuestro vicerrector académico, don Walter Hurtado, que dice: buen aporte y gracias por compartir su experiencia con nuestra comunidad estudiantil y docente. De esta forma, pues agradeciendo también al licenciado Gregorio Camacho Espinosa por su participación, por su aceptación. Creo que ahora que hablabas de Guanajuato, tuve la maravillosa coincidencia de, valga la redundancia, coincidir con Gregorio allá por Guanajuato en una actividad, y creo que es una ciudad de sueño, mágica, la cual refleja esos mecanismos de prevención que justamente estaba comentando. A nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a nuestra comunidad académica, yo creo que la forma de agradecerle al licenciado Gregorio Camacho es pues con un aplauso, aunque sea aplauso virtual, en esas reacciones que podamos poner de aplausos, likes, corazoncitos. Creo que es la forma de agradecerle pues su tiempo, su participación, su aceptación de compartir con nosotros cada uno de estos detalles que justamente nos lleva a la realidad de lo que estamos viviendo en Costa Rica. Quizás vemos números aislados, sorprendentes en Costa Rica. Tenemos que recordar que somos un país pequeño, con una población pequeña, comparadas a las de México, pero creo que esta era la respuesta a que tenemos que trabajar. Tenemos que sumarnos a este estudio, a esta especialización, a seguir, no quedarnos únicamente con un título académico. Bien lo decía el maestro Gregorio con sus palabras en el cierre de sus diapositivas: la especialización es el camino. Ahí es donde tenemos que buscar. Así que de parte de la escuela les dejamos la pregunta de qué tan lejos estábamos de llegar a una sociedad tan violenta que debamos entender hoy el tema expuesto por el licenciado Camacho, y que es nuestra tarea poder estar listos, capacitados y especializados justamente para responder a estas necesidades. Maestro, porque creo que es la palabra correcta que tenemos que utilizar desde el vocablo mexicano, muchas gracias, y pues le dejo también un espacio para que se pueda referir. Al contrario, amigo, licenciado Alejandro, muchísimas gracias, y pues gracias a todos los asistentes que por acá nos soportaron durante casi 2 horas, ¿no? Gracias por su compromiso. Sobre todo, creo que tiene mucho que ver con compromiso. ¿Qué tan comprometidos estamos con nuestra carrera, ¿no? Y qué tan comprometidos en ese sentido estamos con nuestro futuro, porque tiene muchísimo que ver con ello. Y esto es muestra justamente de ese compromiso, y sobre todo del compromiso de la universidad.
con realizar este tipo de espacios académicos, este tipo de espacios de difusión en los cuales podemos compartir un poco de lo que hemos venido trabajando por acá y sobre todo que son espacios dirigidos a estudiantes, aunque también a profesionistas, pero sobre todo a estudiantes, ¿no? Porque muchas de las veces ya pasamos por eso, a nosotros ya nos tocó ser estudiantes y a veces necesitas este tipo de espacios justamente para darte cuenta en dónde se encuentran esas áreas de oportunidad. Y lamentablemente algo que ocurre acá en México, no siempre las universidades te lo ofrecen. Así que pues un reconocimiento y un agradecimiento a Ulicori, a la Universidad Libre de Costa Rica, por la organización de este tipo de espacios, que son una herramienta fundamental para el desarrollo de los alumnos, ¿no? Y que no quede únicamente en esta semana de la criminología. Esperemos que se sigan desarrollando más y más espacios en pro del desarrollo de los alumnos y de su aprendizaje. Y pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Y estamos a la orden. Si hay algunas preguntas, pues ahí me las envías y les vamos dando respuesta, amigo, con todo gusto. Claro, sin duda alguna la vamos a hacer llegar y ya para finalizar, invitarlos el día de mañana a toda nuestra comunidad estudiantil. Recordar que en la sede central ubicada en San José, en el edificio B, a partir de las 10 de la mañana vamos a contar con la feria Ulicori, donde instituciones públicas, privadas nos van a acompañar. Áreas de reclutamiento de ciertas policías también van a estarnos acompañando. Entonces es un muy buen momento para acercarse, para conocer, para buscar esas especializaciones que el maestro Camacho conversaba. Y de paso también recordarles que el día de mañana tenemos el conversatorio Enfoque Neuroeducativo del Comportamiento Humano, una perspectiva criminológica, un conversatorio a cargo de 3 criminólogos en el cual tienen diferentes áreas, pero sin duda alguna una de nuestras invitadas especiales, la licenciada Yamilet Fallas Brenes, que pues es neuroeducadora y nos va a venir a explicar justamente cómo podemos entender el comportamiento humano. Esta actividad estaba programada para el día de mañana de forma bimodal. Sin embargo, por algunas situaciones de la condición de emergencia que estamos viviendo en nuestro país por las condiciones climatológicas, la vamos a mantener de forma virtual. Entonces, estar atento a nuestras redes sociales y a los comunicados por parte de la dirección de carrera que les está llegando a sus correos institucionales para que nos puedan acompañar también en esta actividad del día de mañana. Que tengan todos una muy feliz noche y nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Maestro, muy feliz noche por allá y un fuerte abrazo desde Costa Rica y espero muy pronto volvernos a topar en próximas actividades. Que tengan Con gusto, bonita con gusto. noche.